En este video se van a revisar la ley de los senos y los cosenos. Estas leyes se aplican para los triángulos que se conocen como oblicuángulos. Un triángulo oblicángulo es aquel en que no tiene ningún ángulo recto. Y como no tiene ningún ángulo recto, pues entonces no se puede resolver por ninguna de las funciones trigonométricas básicas. Antes de entrar de lleno a la ley de senos y de cosenos, sí es importante ver cómo se le da nombre a los elementos de un triángulo oblicuángulo. Aquí lo primero que tienen ustedes que hacer es nombrar los tres ángulos del triángulo oblicuángulo. Por lo general se hace con las letras A, B y C mayúscula o con las letras griegas alfa, beta y gamma. Yo aquí lo voy a hacer con ABC. Cada uno de esos ángulos se pone en el vértice del triángulo. Entonces, por ejemplo, este sería mi ángulo A, este el B y este el C. El ángulo A sería esta medida, el B sería esta y el C sería esta. Y los lados correspondientes a cada uno de estos ángulos son sus opuestos y se le pone la misma letra que el ángulo, pero con minúscula. Es decir, si este es el ángulo A, el lado que queda opuesto al ángulo también se llama A, pero con minúscula. Si este es mi ángulo C, el lado que queda opuesto también se llama C, pero con minúscula. Y si este es el ángulo B, el lado que le queda opuesto es el lado B, pero con minúscula. Entonces los ángulos se nombran con letras mayúsculas en los vértices del triángulo y los lados se nombran con letras minúsculas opuestos a cada uno de los ángulos que yo ya obtuve. Ahora, si yo tengo un triángulo oblicuángulo, este puede ser resuelto por ley de senos o por ley de cosenos. Todo depende de los datos que me den. Y si ya entramos de lleno a lo que es la ley de senos está representada por varias relaciones que, como dice su nombre, relacionan lados y ángulos. La ley de los senos específicamente dice que el lado A del triángulo sobre el seno del ángulo A es igual al lado B del triángulo sobre el seno del ángulo B, y esta a su vez es igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Ahora, estas relaciones que ustedes ven aquí también se pueden poner al revés y sigue siendo la ley de los senos. Por ejemplo, yo puedo poner que el seno de A sobre el lado A va a ser igual al seno de B sobre el lado B, y esto a su vez va a ser igual al seno de C sobre el lado C. ¿Cuándo se utiliza cuándo se utiliza la ley de senos en un triángulo oblicuángulo? Tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que yo tenga como datos dos ángulos y un lado. O segundo, que yo tenga dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. En cualquiera de estas dos condiciones, yo puedo utilizar la ley de los senos para resolver el triángulo oblicuángulo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que me dan este triángulo oblicuángulo. Si ustedes se fijan, yo aquí conozco de este triángulo dos ángulos y un lado. Y como vimos hace rato, si yo tengo dos ángulos y un lado, puedo utilizar la ley de senos para poder resolver. Yo sé que la ley de senos dice que el lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B, y que el lado C sobre el seno del ángulo C es igual a las otras dos relaciones. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es primero checar qué datos conozco. Por ejemplo, yo aquí conozco el valor de B, del lado B, conozco el ángulo C, por lo tanto puedo obtener esta cantidad, y conozco el ángulo B, por lo tanto puedo obtener esta cantidad. Entonces las dos relaciones que me conviene utilizar son estas, porque de las cuatro variables que tengo solamente me hace falta una. No puedo utilizar esta porque de estas dos no conozco ninguno de los dos datos. Entonces, como ustedes están viendo, la ley de los senos, que es esta que tengo acá, se utiliza en parejas. Puede utilizarse esta pareja, o puede utilizarse esta pareja de relación, o puede utilizarse esta pareja de relación. Todo depende de los datos que tengan.
Para el caso de mi problema, entonces, yo voy a utilizar estas dos relaciones que tengo aquí y entonces sustituyo. Y digo entonces que el lado B, que vale 28, sobre el seno de B, que vale 29 grados, va a ser igual al lado C, que no conozco, sobre el seno del ángulo C, que vale 102 grados. ¿Qué es lo que yo voy a obtener cuando hago este tipo de problemas? Cuando yo hago este tipo de problemas, lo que hago es resolver el triángulo oblicuángulo, que quiere decir que voy a obtener todas sus dimensiones, todas las que le faltan por obtener. Entonces, si ustedes se fijan en esta relación que tienen aquí, tienen 3 datos y una incógnita. Lo que hago es despejar y entonces me dice, yo obtengo que el lado C va a ser igual a 28 por el seno de 102 grados. Todo esto sobre el seno de 29 grados. Si ustedes utilizan su calculadora para obtener el valor de C, les va a dar que el valor de C es aproximadamente 56.49. Estos no son grados, como es uno de los lados, es la longitud, es una longitud. Y entonces pongo aquí este dato que acabo de sacar, que es 56.49, que es el lado C. Todavía me falta de obtener cuánto vale A, el lado A, y cuánto vale el ángulo A. Entonces, utilizando otra vez la ley de los senos, checo qué datos tengo para poder resolver y entonces ya puedo utilizar también AC como uno de los datos. Ahora lo que me falta a mí es todo lo relacionado con A, por lo tanto debo de poder relacionar la relación que tengo de A con respecto a la relación que tengo de cualquiera de estas, ya sea esta o esta. Voy a escoger la de B. Y entonces voy a trabajar con esta que tengo aquí. Y entonces digo que A sobre seno de A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B. Pero si se fijan, conozco B y el seno del ángulo B, pero no conozco estos dos datos. Pero ustedes saben una cosa, ustedes saben que si suman todos los ángulos internos de un triángulo debe de dar 180. Y si ya tienen dos de los lados, esto lo puedo sacar por una resta sencilla. Yo puedo decir que 180 grados, que son la suma de estos tres ángulos, va a ser igual a el ángulo A, que vale 102, más el ángulo B, que vale 29, más el ángulo A. Y de ustedes aquí despejan A, entonces A va a ser igual a 180 menos 29 menos 102. Y entonces a mí me da que el valor de A va a ser igual a 49 grados. Ya con estos 49 grados, yo ya me vengo acá y ya conozco esta cantidad también. Y entonces me queda esto, que A va a ser igual a seno de 49 grados y que esto va a ser igual a B, que yo ya tengo el valor de B, que vale 28, sobre el seno de B, en donde B vale el ángulo 29 grados. Entonces ustedes despejan y me queda que A va a ser igual a 28 por el seno de 49 grados sobre el seno de 29 grados. Y entonces A va a ser igual a 43.59. Si lo hacen con su calculador. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo ya obtuve mis resultados, que era el ángulo A que me hacía falta, el lado C que me hacía falta, y el lado A que me hacía falta para resolver mi triángulo oblicuángulo. Y todo lo hicimos con la ley de los senos. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar, una vez que vimos la ley de los senos, vamos a analizar la ley de los cosenos. ¿Cuándo se usa la ley de los cosenos? La ley de los cosenos se usa cuando yo necesito resolver un triángulo oblicuángulo, pero me están dando, en el primer caso, sus tres lados, o en el segundo caso, cuando me están dando dos lados
y el ángulo que está entre ellos. Por ejemplo, me podrán dar A, C y B y podré usar la ley de los cosenos, o me pueden dar dos lados y el ángulo que está entre ellos y ya con esto puedo usar ley de los cosenos también. O otra opción sería dos lados y el ángulo que está entre ellos y utilizo ley de los cosenos. Ahora la ley de los cosenos lo que dice es lo siguiente. Dice que si yo tengo el lado A elevado al cuadrado, esto va a ser igual al lado B cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 veces el lado B por C por el coseno del ángulo A. Entonces aquí, si ustedes se fijan, esto es importante. Si yo lo que estoy buscando es el lado A, tendré que tener el ángulo A también como referencia en mi ecuación. Y estos dos lados que se están sumando, los cuadrados de esos dos lados, se están multiplicando aquí por 2 veces. Esta ecuación puede tomar otra forma dependiendo de los lados que me den. Por ejemplo, si yo quiero obtener el lado B cuadrado, entonces yo tengo que tener los otros dos lados aquí sumándose. Y entonces tendría A cuadrada más C cuadrada menos 2 veces la multiplicación de estos dos mismos lados por el coseno. Si este es el lado B, entonces será por el coseno del ángulo B. Y finalmente, esta forma también puede tomar esta otra. Si yo quiero encontrar el lado C cuadrado, entonces sumo los cuadrados de A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno. Si este es el lado C, entonces será por el coseno de C. Entonces, esta es la forma que toma la ley de los cosenos. Ahora yo puedo despejar de aquí lo que yo necesite. Puedo despejar A, o puedo despejar B, o puedo despejar C, o puedo despejar el ángulo A, siempre y cuando conozca dos de las magnitudes y una de ellas sea desconocida. Perdón, 3 de las magnitudes y una de ellas desconocida. Puedo conocer estos 3 y desconocer esta. O puedo conocer estos 3, por ejemplo, y desconocer esta. Vamos a hacer un ejercicio. Tengo este triángulo oblicuo ángulo y si ustedes se fijan, conozco 3 lados. Y si yo conozco 3 lados, como ya habíamos visto, con 3 lados ya puedo utilizar la ley de los cosenos para resolver. Entonces aquí voy a escoger de mis 3 fórmulas la que me convenga si conozco A, B y C. Entonces, si conozco los 3 lados, cualquiera de las 3 fórmulas que tengo aquí que ya había visto puede servir. Voy a tomar la primera. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de A. ¿Qué conozco de aquí? Conozco A, conozco B, conozco C, conozco B, conozco C y desconozco coseno de A para después despejar A. Entonces esta me puede servir. Lo que yo les recomiendo aquí es sustituir primero todos los valores y hacer operaciones, las más que se puedan. Y entonces a mí me quedaría entonces sustituyendo que 8 al cuadrado es igual a 19 al cuadrado más 14 al cuadrado menos 2 veces 19 por 14 por el coseno de A. Con su calculadora entonces van a empezar a sustituir los valores y me queda que estos 64 es igual a 19 al cuadrado, que me da 361, más 14 al cuadrado, que me da 196, menos 2 por 19 por 14, que me va a dar 532, todo esto por el coseno de A. Entonces aquí esto me queda como 64 menos 361 menos 196. Y este está multiplicando, pasaría dividiendo, menos 532. Y todo esto sería igual al coseno de A.
Si hago las operaciones del numerador me queda menos 493 y ya lo único que hago es dividir menos 493 entre menos 532 y esto me va a dar, voy a utilizar 4 decimales, 0.9267 redondeando. Esto es igual a coseno de A. Ustedes en un apartado anterior ya saben cómo sacar A si lo despejan de la función trigonométrica. Entonces aquí lo que van a hacer es hacerlo con el coseno inverso. Y entonces esto me queda como que A va a ser igual al coseno inverso de la cantidad que yo ya tenía, que acabo de sacar, que es 0.9267. Y entonces A me da el valor de 22.07 grados. Esto lo voy a hacer considerando solamente 2 decimales. Entonces acabamos de sacar que A es igual a 22.07 grados. Y ahora tengo que sacar el ángulo B o el ángulo C, volviendo a usar la ley de los cosenos. Y cualquiera de los dos que saque, ya con esos dos ángulos puedo sacar el tercero, restándoselos a 180. Entonces, el ángulo B, si utilizo ley de los cosenos, voy a tener que utilizar la ley de los cosenos haciendo referencia ahora al ángulo B. Voy a sacar el ángulo B en lugar del C. Entonces me quedaría que B cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada, más C cuadrada, menos 2 veces AC por el coseno de B. Como estoy buscando esta, por eso utilizo la que tiene el lado B igualado a la expresión. Y entonces, despejando me queda aquí, mejor dicho, sustituyendo, me queda que B cuadrada, que es 19, 19 al cuadrado es igual a cuadrada, que es 64, más C cuadrada, que sería 14 al cuadrado, menos 2 veces A, que vale 8, por C, que vale 14, por el coseno de B. Si hago las operaciones que corresponden, me quedaría esta expresión. Lo que voy a hacer es 361 es igual a 260 menos 224 coseno de B. Con esto yo sé que coseno de B va a ser igual a 361 menos 260 sobre menos 224. Entonces coseno de B va a ser igual a coseno de B igual a menos 0.45, porque esta cantidad, como es más chica, va a dar el resultado positivo, pero entre esta negativa me va a dar este negativo. Y aquí B va a ser igual entonces al coseno inverso del valor que yo obtuve de mis operaciones, que es 0.45. Y entonces aquí, ya regresé si me da igual, haciendo las operaciones en la cálculo me queda que esto es 63.2 o 20. Estos serían grados. A ver, aquí tuve un errorcito de calculadora. Este resultado no da. Creo que lo que hice fue sacar el seno y no era el seno, era el coseno. Si saco el coseno, esto me da 116.74 grados. Ahora sí está correcto. Ahora, si ustedes se fijan, B 116.74, o sea, este es 116.74 grados. ¿Cómo saco este tercero? Pues a 180 grados le voy a restar los otros dos ángulos. Es 22.07, déjenme ponerlo bien. Y esto me va a dar como resultado el ángulo C que todavía me falta. Entonces C va a ser igual a 41.19 grados. Y ya tendría todos los resultados de mi triángulo. Una cosa súper importante cuando estés trabajando con ley de senos y cosenos es que deben de considerar que su calculadora debe de estar trabajada en grados, porque si la tienen trabajando en radianes no van a obtener ningún resultado correcto. Esto es todo con respecto a ley de senos y cosenos. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.